Nadia, primero que nada, muchas gracias por estar aquí, aceptar la invitación de poder compartir juntos un ratito, una entrevista. Te conozco hace unos cuantos añitos, aunque siempre por interacción quizá a través de más de las redes, de lo que hacíamos y del interés mutuo por disciplinas, por ejemplo, como el yoga. Em, Tengo mucho interés en saber más en cosas que haces y espero que este ratito nos sirva para yo saber más y la gente que vea estos vídeos también. ¿Quién es Nadia o en qué momento se encuentra en este momento para que la gente sepa un poco más de ella? Bien, no, primero darte las gracias a ti porque, bueno, para mí es un placer que me hayas invitado a tener esta charla y a compartir este ratito. Y bueno, soy una persona, lo definiría como hecha a sí misma a través de situaciones complejas, ¿no? A veces soy un poco peculiar, ¿no? A veces soy orden, a veces soy caos, pues bueno, sí, es verdad que soy una persona bastante curiosa, creativa, que a veces me pierdo en esa creatividad. Y bueno, la resiliencia es una palabra que también me define mucho por las situaciones que he tenido que vivir a lo largo de mi vida. Y a lo mejor es como con la palabra con la que más me podría definir, ¿no? Ha habido momentos que he estado mucho en la lucha y hay otros momentos que me he dado cuenta de soltar la lucha y estar, pues, no sé, en otra actitud porque, porque bueno, no, me he enredado a veces bastante en la lucha y la vida a veces es mucho más sencillo soltar esa lucha. Y en el plano profesional, pues empecé, digamos, mi carrera profesional muy joven porque me independicé a los 20 años, entonces ya había que trabajar para buscarse la vida. Y empecé como auxiliar de enfermería y técnico de emergencia sanitaria, trabajando en las ambulancias. Estuve 5 años y esa faceta fue bastante potente, ¿no? Porque ahora miro, echo la vista atrás y digo, "Y, hostia, con 20 años, que me veo como muy niñita, ¿no? Veo esas fotos y tenía que hacer como sí, ¿no? O sea, yo veía a una persona muerta, fallecida, precipitada, a todos los dramas y yo decía, hostia, estaba acojonada, pero tenía que actuar porque pues, no quedaba otra. Era como, y bueno, después de las ambulancias, pues oposité y me hice Policía Nacional y llevo pues 13 años ya dentro del Cuerpo Nacional de Policía, con mis más y mis menos, pero sí es verdad que es una institución a la que amo, adoro, siempre quise pertenecer a ella y le tengo un cariño bastante especial. Dentro de ese proceso, pues bueno, me he formado como profesora de yoga, como coach, ahora doy formaciones y estudio psicología, que es mi eterna carrera, que me he propuesto en un plazo ya cerrado terminarla porque si no me disperso y no me centro. Qué interesante, ¿no? El movimiento que hacemos las personas hasta que quizá descubrimos, no sé, ¿en qué momento descubres el yoga y qué es el yoga para ti? Pues mira, justo lo descubro en el momento, porque bueno, yo soy de Las Palmas de Gran Canaria y al opositar, pues no hay destino en Gran Canaria y me tengo que ir a Madrid. Claro, sales de una isla y te vas a la jungla. Entonces ahí fue donde descubrí el yoga porque fue un lugar, el entrar en una sala de yoga o conectar con profesores de yoga fue como el lugar que me devolvía a mi pequeño Canarias. Yo siempre digo que si no fuera por ir a Madrid, al igual nunca hubiera tocado el yoga porque para mí sentía que yo ya vivía en yoga realmente, ¿no? En estas islas. Y ahora que he vuelto me doy cuenta de que, bueno, Madrid te empujan, la vida en Madrid la gente te empuja y la vida en Canarias la gente te invita a parar, que es como, eso es lo que encontré yendo pues a las clases de yoga y lo que las profesoras decían, me empezó a despertar curiosidad. Realmente me formé en yoga no por querer ser profesora, sino por querer conocer sobre la filosofía del yoga, porque realmente en las clases estaba muy limitado. Sí, es verdad que, por ejemplo, en el centro Sivananda sí que hacían más talleres filosóficos, pero la cultura tiende más hacia lo físico, la parte física, o en una clase, si es de una hora, van más a lo físico y obvian un poco, aunque van metiendo, introduciendo dentro de la práctica parte de la filosofía, pero quería sobre todo aprender qué era el yoga. Y para mí hay una cosa que siempre comparto, que es como, yo no voy a vender que el yoga me cambió la vida, porque no lo siento así, ¿no? Sería como, bueno, engañar a la gente. Realmente
para mí lo que te cambia la vida son las acciones y las decisiones que tú tomas a lo largo de la vida, tal vez incluyendo esta filosofía de vida como implementándola en ti, pero no es el yoga en sí, ¿sabes? Y más si te enfocas solo en las posturas, pues no te va a cambiar la vida, vas a conseguir como un efecto placebo, que le llamo yo, que es, bueno, voy a yoga, me siento bien, salgo de yoga, me siento mal. Entonces, como, bueno, pues ahí habrá algo que resolver que no está, porque te puedes ir a yoga como si te puedes ir a pegarle un saco o hacer ejercicio fuerte, luego cuando sales te vas a sentir liberada. Entonces, pero ¿qué es lo que está removiendo esa energía que hay ahí sin resolver, que es lo que te está generando conflicto? Ujú. Mm. Sí, hace un tiempito entrevistaba a Manu también, que ha sido el que fue mi profe de yoga también. A mí me gusta tener distintas miradas del yoga. Yo pienso que cuando aprendemos una disciplina, luego al compartirla es inevitable que se lleve algo nuestro, ¿no? Entonces es como todo el mundo vive el yoga y cuando lo comparte expresando parte de su esencia, ¿no? Y me interesaba mucho tu mirada también. Y él decía algo parecido, ¿no? Es como ahora parece que hasta en los centros de salud aparece el yoga en todos lados, ¿no? Ujú, Y que no nos quedemos con que solo yoga como disciplina de movimiento es la que hace eso, ¿no? Es algo mucho más amplio, hay que abordar las cosas de una mirada un poquito más amplia, ¿no? Y hablaba ujú, un poco también lo amplio que es la filosofía del yoga en sí, ¿no? ujú. Que sé que eso tiene mucho interés en ti. ¿Qué podrías así contar como muy brevemente de esa Mira, filosofía? sí, ahora, antes de contarte así brevemente lo que es para mí fundamental, también es lo que veo más y sobre todo dando formación también, es que nos perdemos en las etiquetas. No, ahora también la neurociencia, porque antes no, a lo mejor no estaba estudiado y siempre digo, hostia, a los yogis de antes no le hacía falta que le explicaras qué sucede en su cerebro para ponerse a practicar. Entonces a veces nos perdemos en las etiquetas y en los conceptos que incluso la filosofía del yoga te dice que miremos la realidad tal y como es, sin conceptos ni palabras. Entonces le estamos metiendo mucho más ruido a nuestra cabeza cuando queremos, pues, oye, esto sucede porque pasa esto cuando respiro, se conecta la glándula, no sé qué, y es como, no, 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 para, encarna la práctica desde el sentir, no desde el pensar. Y también con las etiquetas de, ¿qué es no, yo hago mindfulness, no, yo hago yoga, no, yo hago meditación. Dios, son tres conceptos que dicen lo mismo y que nos perdemos en esas etiquetas de si una cosa, si la otra. Entonces, no sé, ahora siento que hay demasiada confusión y siempre enseño los 8 pasos del yoga, porque eso nos da claridad a llámalo yoga, llámalo mindfulness, llámalo meditación, llámalo budismo. Estas filosofías orientales que cuestan en Occidente, nos cuesta integrarlas, pues las modificamos para hacernosla más amable. Pero si le quitamos su esencia, seguimos en las distracciones, en la dispersión, porque estamos como buscando todo el rato algo que nos justifique y ese algo no está afuera, sino que está dentro. Entonces, los 8 pasos del yoga nos dice que la base que sustenta la filosofía son esa cuestión de los valores éticos y morales, y los maestros dicen que siempre estamos volviendo al paso 1 y 2, a todo lo que no está resuelto en nuestra vida y que no se va a resolver en el paso 3, que es asana. Tenemos que bajar al 1 y 2 a resolver nuestros conflictos internos, nuestras relaciones con los demás, todos nuestros problemas, que ahora para eso está genial ir a terapia para indagar y, y sanar incluso todo eso. Y en base a esa base, cuando esa base está resuelta o está en paz, pues habrá menos ruido en la mente. Entonces podremos ir a asana de otra manera, a pranayama, la respiración, a conectar con la respiración, con la focalización de la atención va a ser mejor porque no estamos distraídos en el ruido mental, en eso que nuestra mente nos está diciendo, divagando, que se va un problema a otro y mira esto y mira lo otro. Y no. Entonces, todo eso es más amable, ese camino que al final, el paso número 8 es el samadhi o el nirvana para los budistas, que es la calma mental. Es decir, todas esas ondas, cada pensamiento es una onda, todas esas ondas se disipan y se crea una calma mental. La meditación es el paso anterior al nirvana. Entonces, en nuestro mundo occidental no meditamos. Simplemente, si acaso, focalizamos la atención. Y digo si acaso porque tenemos que ver en esa focalización de la atención dónde se van nuestros pensamientos.
Entonces, claro, mal llamamos meditación a un elevado nivel de conciencia, que es el paso 7 de los 8, y no estamos creando la casa por el tejado en lugar de ir a la base primero a resolver y todo lo demás se irá dando incluso. Mm. Sí, bueno, los propios orientales dicen que nosotros estamos tratando de escapar todo el tiempo y con lo que llamamos meditar también lo hacemos, ¿no? Es como... Totalmente. Entonces, vale, has nombrado mindfulness, yoga y meditación. Y me Ujú. comentas que para ti son lo mismo. Cuéntame un poquito sobre eso. Bien, sí es verdad que el mindfulness viene del budismo, ¿no? El John Kabat-Zinn, digamos que fue un médico que acuñó el término de la marca comercial mindfulness, que al final se centra en la focalización de la atención. Yo lo comparo a lo mejor con la filosofía, los 8 pasos del yoga. Yo, bueno, pues mindfulness según John Kabat-Zinn sería como dharana, creo que es el paso, llama sana, pranayama, pratyahara. Dharana es el paso 6, como es la focalización de la atención, que le llaman, el concepto mindfulness se traduce como atención plena. Entonces sería Ujú. el paso 6 de los 8, donde empiezas a focalizar la atención en un solo punto. Y claro, está muy bien focalizar la atención, pero si solo estamos ahí intentando conseguir algo, ¿no? Porque es como, no, yo hago mindfulness, atención plena, no, es como queriendo buscar un objetivo, que muchas veces le digo a la gente, practica soltando los resultados, o no hagas las cosas con la intención de obtener algo, sino suelta los resultados y practica, y ya sucederá. Pero claro, si estamos solo en ese paso y obviamos los pasos de abajo, ¿no? Tú imagínate entrar como en todo tu ruido mental, en todo tu conflicto, en todo aquello que no entiendes ni siquiera de dónde viene, pero estás todo el rato focalizando la atención. ¿A qué? Hacia una cosa, ¿vale? Te puedes distraer, pero y luego ese diálogo interno, ¿cómo está? ¿No? Pero sí es verdad, aún así es interesante practicar, porque luego hay veces que suceden cosas, gente que se acerca a la práctica de yoga por las posturas y se encuentra a sí mismo, o bueno, he hecho mindfulness y de repente he descubierto algo, porque al final es en el silencio, en la escucha, algo se te va a revelar, ¿no? Digamos. Mm. Sí, quizá es interesante lo que acabas de compartir, ¿no? Las puertas de entrada pueden ser muchas y ya una vez has entrado empiezan a suceder cosas. No sabemos muy bien si todas llevan al mismo sitio, pero empiezan a suceder, ¿no? Ujú. Recuerdo que también cuando empecé a practicar yoga, lo mío era como una búsqueda, primero con sensación de estar conmigo, saber qué era esto de la relación con mi cuerpo, pero luego me empezó a llamar la atención el tema de la intuición y eso apareció allí dentro en la práctica, ¿no? Entonces es como van apareciendo cosas que como que se abre un camino, ¿no? Pero sí que es Sí. verdad que mi primera relación con el yoga fue mejorar la relación con mi cuerpo. ¿Qué experiencia tienes tú o qué importancia le das tú para nuestro bienestar, por ejemplo, el ser conscientes de lo que está pasando en nuestro cuerpo? Ujú. Es súper importante porque, fíjate, la parte de asanas en los textos antiguos no habían toda la secuencia de posturas que hay ahora. Forma parte del yoga moderno, todas esas secuencias de asanas, que cada vez hay más. Y claro, normalmente porque claro, los indios tenían unos ritmos de vida que se sentaban en el suelo, bueno, sus caderas estaban bastante flexibilizadas, la vida no era tan sedentaria como ahora. Ahora la parte importante de asana es la movilización del cuerpo, de las articulaciones en todas sus direcciones, porque pasamos muchísimas horas sentados, estamos desconectados del cuerpo. Fíjate que vamos como de lo más burdo a lo más sutil. Queremos trabajar el control de la mente, pero si no conectamos con el cuerpo, ¿cómo vamos a llegar a, no conectamos ni siquiera con la sensación que nos produce una emoción, que es a través del cuerpo? Entonces, ¿cómo vamos a resolver los procesos más atencionales no sé, o de la mente que es tan compleja? Ujú. Así que para mí el cuerpo y además, fíjate, no hay una cosa sin la otra. Ahora se habla mucho de salud mental, pero no hay salud mental sin salud física, ni salud física sin salud mental. O sea, lo que pasa arriba afecta abajo, lo que sucede en el cuerpo afecta a la mente, ¿no? También la fisiología que tenemos nos produce un tipo de emoción, los pensamientos nos va a producir un tipo de acción en el cuerpo. Entonces, como trabajar el cuerpo, la mente como un todo es
es importante tomar conciencia de esto, porque a veces nos abandonamos, hay gente como que le gusta, a mí me gusta esto de meditar, ¿no? Me siento aquí, no hago nada, no sé qué. Ahora esto de hacer un esfuerzo por mi cuerpo es como, pues, y otras que están más en el otro lado, ¿no? De solo el Mm. cuerpo, el cuerpo, el cuerpo y no quiero ver la mente, ¿no? Entonces, claro, hay que buscar el equilibrio entre estas dos dualidades, ¿no? Como integrarlas y tomar conciencia sobre todo porque a través del cuerpo es donde vamos a recibir también muchísima información. Mm. Si no vamos incompletos, ¿verdad? Es como respondemos a las experiencias de la vida con falta de información que está apareciendo en mi cuerpo, ¿no? No le estoy Y prestando otra cosa, atención. sobre todo también importante, y esto lo recalco mucho post pandemia, tenemos que conocer nuestro cuerpo en plan de siempre les traigo anatomía básica, ¿no? No es que quiera darle una clase de anatomía, pero en plan de busca información, o sea, de tu cuerpo y conoce tu cuerpo, porque no podemos delegar en terceras personas algo que habita dentro de nosotros. Porque a veces vamos al médico y ni siquiera sabemos identificar qué nos pasa o qué nos duele o qué. Y siempre es como lo delegamos en terceras personas, que el fisio no te va a resolver la vida. El fisio, cuando vas al fisio, te da una ayuda y te dice, haz los ejercicios en casa. Pero tú no haces los ejercicios en casa y vuelves otra vez, oye, arréglame esto. Entonces, nada va a cambiar si uno no pone de su parte. Y lo mismo es como ir al psicólogo, ¿no? Tú vas al psicólogo, luego tienes unas tareas que hacer y si no, nada va a cambiar en tu vida. Y esta es como la responsabilidad a través de tu cuerpo, de tomar conciencia corporal también, de responsabilizarte de que es tu trabajo al final, cultivarte en todos esos aspectos y cuidarlo. Mm. Qué bonita palabra, responsabilidad. Yo lo comparto mucho, ¿no? Yo siempre digo, imagínate que vienes a psicoterapia 2 veces al mes, ¿no? Cada 2 semanas. Estamos hablando solo de 24 horas en un año. Nada. O sea, si tú cuando sales por la puerta no haces nada, no se trabaja, ¿qué esperas conseguir? ¿Qué esperas lograr? ¿Hacia dónde te quieres mover, no? O sea, hacemos trabajo en las sesiones y el trabajo continúa una vez sales por la puerta, ¿no? Es importante asumir la responsabilidad de que hay que seguir una vez se sale, ¿no? De la sesión. Y lo mismo que decías del fisio, ¿no? Sí, vale, yo puedo trabajarte aquí, pero si en casa sigues teniendo tus posturas, pues las que usas habitualmente, o no te mueves, pues volverás, pero volverás y seguirás teniendo el problema siempre, ¿no? No hay mucho, si no asumes la responsabilidad de lo que te toca, difícil, ¿no? Me venía también a nivel de cuerpo, eh, como incluso trabajo con personas que hay tanta desconexión del cuerpo que a veces pueden estar tanto tiempo en una postura que se pueden hacer heridas y no se dan cuenta. Imagínate la desconexión corporal que pueda haber, ¿no? Sí, sí, Y sí. cómo ir cada vez más atendiendo al cuerpo, a las señales que está dando el cuerpo para recuperarlo, porque si no vamos con poquita información. Y bueno, mucha información, es eso de información de la fantasía, ¿no? Del mundo del pensamiento. Te encuentras, no sé qué piensas tú, ¿no? Me viene mucha gente, no suelo recomendar el yoga salvo que vengan a preguntarme por yoga, ¿no? Pero sí que me encuentro personas que me han dicho, yo yoga no puedo hacer. Yo tengo mucha actividad, yo voy a una clase de yoga y es como me subo por las paredes, ¿no? ¿Sientes que eso ocurre real o es que son personas que no se han dado el tiempo suficiente como para entrar en la práctica? Sí, no, eso ocurre y a mí siempre me gusta invitar a la gente a que descubran qué es lo que necesitan en cada momento de su vida. Porque si es verdad que si te ha sucedido algo con una energía, por ejemplo, de emoción de ira, no te puedo decir vete a hacer yoga, ¿no? O has presenciado un suceso muy dramático que te ha dejado el cuerpo pues nervioso, ¿no? Pongo un ejemplo muy llevado al extremo ¿Mm? que me pasó aquí en Tenerife el año pasado, que yo estaba pues, tranquilamente comprando y de repente veo como un chico, escucho gritos fuera y cuando salgo hay un chico matando a su mujer en plena calle, en pleno día. O sea, esta escena fue tan terrible, tan chunga, pero claro, me dio para observar los procesos del cuerpo. Pues claro, yo los días posteriores tuve que ir a pegarle un saco. ¿Por qué? Porque se me queda esa energía bloqueada de yo quería ir a luchar, a pelear,
y no pude, era peligroso, o sea, solo pude tomar las acciones de alertar, seguir y demás. Mm, Entonces, claro, tengo una energía ahí bloqueada, ¿vale? Me estoy yendo muy al extremo. Hay ujú, una energía bloqueada, no me puedo poner a sentar, a meditar, porque además la mente todo el rato, incluso despierta, venían flashes incontrolables del momento, de imágenes. Eso pues tardó casi un mes y pico en irse todas esas sensaciones del cuerpo y los flashes de la mente. Entonces no me enredé en ello porque, bueno, sabía que era como, es un proceso normal, se está depurando lo que tenga que pasar en el organismo, pero necesitaba soltar canalizar esa energía mm. a través de lo que no hice, golpear. Y luego ya pude volver a mis prácticas. Entonces, si es verdad lo que te contaba, si queremos empezar la casa por el tejado, nos va a generar conflicto. Si yo tengo mucho ruido, soy una persona muy enérgica, mucha actividad, y de repente me sientas de golpe, decir, mira, esto no es para mí, ¿no? Esto no es para mí, porque claro, te siento de golpe con todos tus pensamientos, tu ruido y tu actividad. No, en la práctica de yoga, por ejemplo, la serie Ashtanga Yoga de Patabi Joyce, físicamente es más exigente. Pues oye, para gente que sea activa, pues puede hacer esa práctica, bajar su energía y luego ya empezar a mantener la focalización de la atención en 5, 10, 15, 25 respiraciones. Pero es más fácil después de realizar un ejercicio. O si estás incluso muy off, ¿sabes? Como si estás muy off, pues también puedes activarte, ¿no? Siempre le invito a la gente de que busquen lo que mejor les sienta, más que decir esto no es para mí, pero igual también pasa con el mito ese de yo no sigo a hacer yoga porque no soy flexible. Digo, bueno, no hace falta que vayas al primer día que lo sé yo y te rompas los isquiotibiales, no, ajusta la postura, sea amable, hay un proceso. Pongo también el ejemplo de mis fracturas, porque la gente me ve, ay, qué bien te recuperas, tal, no sé qué. Sí, vale, el cuerpo vuelve poco a poco, pero yo le doy sus espacios y sus momentos. En una fractura que tuve astrágalo, el talón no se me apoyaba bien en el suelo y sobre todo al ponerme de cuclillas o de rodillas. Y tardó como 5 o 7 años en que eso ahora se pueda apoyar en el suelo. A lo mejor no hubiera sucedido nunca, pero bueno, yo fui trabajando, soltando el resultado y al final sucedió. Entonces hay que ser amables con el cuerpo, que sí, como la mente se modifica, el cuerpo también se modifica, pero necesita paciencia, que es lo que debemos trabajar. Y en cuanto a lo que te sirve, lo que no, cada uno tiene que buscar cómo me encuentro y adaptar. Es lo que decía el maestro Krishnamacharya, adapta. El yoga se tiene que adaptar a ti, no tú al yoga. Entonces esto es lo bonito de estas prácticas. Mm. ¿Haces alguna práctica de algún yoga concreto? Por ejemplo, yo practicaba Ashtanga, incluso también a lo mejor como en mi juventud, adolescencia, era como muy activo. A veces incluso la práctica de Ashtanga, que suele ser un poquito más exigente, a mí se me quedaba corta. Era como que me faltaba esa sensación de latido fuerte en el corazón, algo como mucho más aeróbico, ¿no? Y sentía que muchas veces me faltaba ese lado y no me quedaba otra que ir incorporándolo cuando lo necesitaba, ¿no? Cuando el cuerpo me lo pedía. Eh, y me acordé ahora que sí es verdad que hay como distintas variantes de disciplinas de yoga, algunas más exigentes que otras. ¿Cuál practicas tú en concreto o cuál sueles recomendar? Voy variando también según mis estados, porque me gusta mucho también las prácticas que son restaurativas cuando las necesito, sobre todo ahora que me vuelvo a operar para sacar el clavo de la tibia, pues voy a volver a prácticas restaurativas. Sí es verdad que después de mis lesiones, cuando ya empiezo a poder hacer saludos al sol, empiezo siempre con la serie Ashtanga Yoga, porque para mí es una serie bastante completa siempre y cuando la modifiques a tus necesidades, que no fuerces, porque además es una serie donde te quitas las instrucciones, ¿no? O sea, te quitas el ruido, que yo muchas veces también invito a los profesores cuando estamos guiando la práctica, de no meter más ruido del que ya tienen las personas. Por eso la práctica Ashtanga Yoga en la autopráctica me gusta mucho porque te invita a que tú practiques conectando con tu respiración y movimiento. Como la serie siempre es la misma, te ayuda a centrar más la atención, a no pensar qué es lo que viene ahora o dónde pongo el pie, no, sino fluir con ese flujo. ¿Qué pasa? Que me ayuda mucho la recuperación de lesiones porque vas moviéndote como en las mismas direcciones y es completa porque tiene todos los movimientos de la columna, está muy bien compensada, entonces me ayuda muchísimo a evolucionar y a recuperarme en mi práctica. Si es verdad que la meto post lesiones, pero la voy haciendo progresiva. Primero empiezo con restaurativo y luego progresiva.
Depende también del día. Hay días que son, pues eso, de vinyasas o moverme en otros lugares o incluso sin esterilla y decir, bueno, voy a movilizar mi cuerpo, conectar con mi cuerpo, hacer ondas, lo que salga. Es que está perfecto, ¿no? Asana al final es esa comunicación que tú tienes con tu cuerpo. No, puede ser una secuencia fija porque te ayuda a centrar la atención en el movimiento de respiración, como esa meditación en movimiento, o la que cada uno quiera. Siempre es como la escucha, ¿no? Mm. Qué bonito. ¿Qué beneficios has percibido tú que se llevan las personas que practican yoga contigo, que te has tenido cerca en la práctica de yoga? ¿Cuáles son los más claros que se suelen ver? Para mí yo creo que es, bueno, o percibo, que es como el conectar con las sensaciones, ¿no? El, como el despertar de los sentidos, de esos sensores que estaban a lo mejor un poco apagados y que de repente es como, wow, he sentido, ¿no? Que algo en sí le hace clic. Es como que lo más bonito que a lo largo de los años he visto como a la gente conectarse, ¿no? Como, y de repente he respirado, o de repente he sentido la respiración en mi espalda, o de repente me ha hecho un clic, o van viendo también la modificación del cuerpo a través de la amabilidad, incluso sin ser, eh, digamos, agresivos consigo mismos, ¿no? Ese concepto de no violencia que te enseña también la práctica de yoga, y cómo a través de la amabilidad todo el cuerpo, la mente, todo se va soltando, ¿no? Mm. Y yo creo que es esa parte de darse cuenta y de conectar con el sentir. Mm. Y bueno, recordaba ahora, ¿no? Cómo yo era asmático de pequeñito, mi relación con la respiración es muy potente, ¿no? Y yo recordaba que cada vez que intentaba hacer un ejercicio de respiración consciente para tener cierto tipo de control, yo solo me asfixiaba. Imagínate estar en una clase de yoga donde estás una hora y media Mm. con una respiración consciente y yo sentir que termino esa clase y quedarme alucinando, ¿no? Yo siempre decía, ojalá alguien me hubiese enseñado a respirar más pequeñito y probablemente mi relación con el asma hubiese sido otra, ¿no? Como simplemente el ejercicio de enseñar a respirar a alguien, ¿no? Mm. Incluso esa respiración, lo que hablaba de Vinyasa, ¿no? Con el movimiento y sentir qué le va pasando al cuerpo mientras se mueve y respira, ¿no? Ujú. Me parece. Y también es importante de que las personas tengan en cuenta, sobre todo cuando al principio no coordinan ese movimiento de respiración, que aunque escuchen las instrucciones de inhala, exhala, y ellos están en otra pauta respiratoria, o sea que al principio es normal, natural, en lugar de estar como con una respiración forzada de, uh, ¿sabes? Por seguir unas instrucciones, es mejor sueltas el control y respira a tu ritmo, que ya eso se irá dando, ¿no? Las pautas respiratorias de expansión, inhalar porque el diafragma baja, exhalación al flexionar porque el diafragma sube. Entonces, bueno, con la apertura que hay en tu cuerpo, o sobre todo en el área digestiva, pues tiene ese sentido. Pero es que al principio es como, respira. O sea, ya se irán integrando los elementos, que a veces como que lo queremos todo ya. Es como, paciencia, que esto sucede, pero lleva su ritmo. Total, total. Una de las cosas que más me llama la atención de ti es el que hayas introducido algo tan maravilloso como el yoga dentro de la policía, que es el lugar donde tú trabajas, ¿no? ¿Cómo aceptan que incluyas el yoga como... que no sé cuál es el uso que le dan allí o qué les contaste para que te dejaran meterla, así que me encantará escuchar la historia. Pues mira, aquí tengo que nombrar a Antonio José Adán Muñoz, que es mi compañero, psicólogo del área de prevención de riesgos laborales, y gracias a él, que lleva muchísimos años en el área de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional, pudimos, digamos, introducir estas técnicas de yoga. Él empezó en el 2018, sacó las primeras jornadas, y yo estaba como por otro lado, también con una asociación de ángeles de azul y verde, con un proyecto de yoga aplicado pues a la gestión emocional y del estrés para policías nacionales. Y en un momento de la vida, pues conocí a Sandra y Sandra me conectó con Antonio, ¿no? Me decía, oye, es que tú hablas igual que Antonio, tenéis que conoceros. Y fijaros la vida y la sinergia, que nos unimos de tal manera que nos entendimos desde el primer momento. Fue como, vale, vale, yo esto lo entiendo, tú también. Porque también, fíjate, entendí bien la parte de la filosofía del yoga que podía aplicarla incluso a mi trabajo
cuando conocí a Emilio García Buendía, que es profesor de filosofía del yoga, profesor de filosofía en la Complutense. Ha escrito un libro maravilloso que tristemente ya no se encuentran ejemplares a la venta, que es el sistema filosófico de los Yoga Sutras, que se trata de su tesis doctoral y es brutal. Entonces, claro, ese hombre es como que me aterrizó los Yoga Sutras, los 8 pasos, todo a la tierra y lo vi viable de explicárselo, integrarlo dentro de la policía. Antonio y yo nos fusionamos, ¿sabes? Y además hicimos como un equipo integral de la parte psicología, yoga, coaching. Y sí que es verdad que a lo mejor al principio empezaron las clases de yoga pues más, pues explicando un poco, bastante más la parte, digamos, no solo de la filosofía, sino también de las asanas y bueno, luego se fueron transformando hacia procesos más de indagación porque hemos visto una evolución y tuvimos que hacer un cambio también un poco radical prepandemia, pospandemia, porque prepandemia la gente no tenía ese concepto de conciencia como lo tienen ahora, muchos no sabían ni qué era el yoga, ni habían tenido ningún tipo de práctica, y post pandemia ya la gente ha conectado o ha hecho algo en algún momento de su vida. O sea, en una clase a lo mejor de 25, a lo mejor hay 3 que nunca han practicado. El resto ya lo saben. Entonces, claro, ya han hecho muchas de las prácticas. Entonces, hemos ido quitando eso que van a encontrar fuera en la calle, ¿no? Como son las secuencias, posturas de yoga, que sí, que conectamos porque, bueno, nos ayuda a entrar en diversos estados, pero lo hemos cambiado más incluso a procesos de indagación. Y las jornadas, lo bonito de las jornadas es que tenemos una estructura, obviamente, y un objetivo, pero tenemos tan claro el objetivo que cada jornada es diferente. ¿Por qué? Porque las personas son diferentes. Entonces, en base a lo que traiga ese grupo, a lo que traigan esas personas, las jornadas van tomando un camino u otro, porque lo vamos adaptando a las personas. Y eso es como lo bonito. ¿Cómo lo hemos introducido? Pues claro, con el apoyo científico. Obviamente, hoy en día está bastante estudiado, luego también tenemos pues, eminencias también como Nazaré Castellano y otras celebridades que nos hablan del cerebro, de qué pasa, cómo funciona esto, que es como, bueno, pues oye, hay un soporte científico que nos avala a realizar estas prácticas. Y luego también digamos, el trabajo integral y holístico que hemos hecho de integrar no solo filosofía y práctica de yoga, sino también procesos de indagación a través de psicología, que no son terapias, pero sí es verdad que lo que pretendemos es que los compañeros trabajen y tomen conciencia para poder gestionar mejor el día a día de sucesos traumáticos, porque nosotros trabajamos todo el rato con el mal. Y además de los traumas o conflictos que uno pueda traer en su mochila, se enfrenta día a día a traumas que no son suyos y que van a ser suyos el resto de su vida. Esto es una realidad. Entonces, a través de ahí es el trabajo que hemos ido integrando dentro de la policía, que es muy bonito, y ahora ya es una formación que está arreglada de la Policía Nacional y hemos sacado este año 2 ediciones para formar a otros, son profesores de yoga, psicólogos o instructores de mindfulness, donde hemos creado pues una red multidisciplinar para poder formar y dar esta formación en toda España. Wow, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y es verdad, tengo amigos en la Policía Nacional y estar en la calle es duro, ¿eh? Mm. Y claro, me venía, claro, sí que no lo había percibido como tú lo estabas contando, porque fíjate, el ejemplo que pusiste antes, que veías un hombre agrediendo a una mujer, no sé hasta qué punto, ¿no? Decías, no sé si la mató al final o no, Mm. pero es un suceso traumático. Eso necesita cierto trabajo y elaboración y ellos están prácticamente a diario con eso, ¿no? No todos los días aparece eso, pero prácticamente sí es posible que aparezcan sucesos que impacten en su vida prácticamente día sí, día no, ¿no? Mm. En tu vida y en no tu vida, ¿no? Porque lo que les contaba a mí me pilló pues comprando en el supermercado, o sea, no estaba de servicio. Y aún así, o sea, tú estás entrenada para actuar, pase lo que pase, tengas un uniforme o no, es como el capitán de un barco. Tú Mm. no te vas a echar a correr y es como lo que siempre digo. O sea, nosotros corremos hacia el lugar de donde todo el mundo huye, aún en contra de nuestra naturaleza.
porque nuestra naturaleza es como sobrevive, venga, fuera de aquí tú también, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y nosotros vamos ahí, ahí, y nos tenemos que quedar ahí. Ya, Entonces, claro, hay que procesar luego todo eso, porque claro, bueno, si aquí no pasa nada, ahora sí es verdad que, bueno, tenemos un equipo de intervención psicosocial, que también trabajan en todos estos ámbitos, en sucesos incluso traumáticos de la policía, pues hay psicólogos que les puedes llamar o te llaman y te atienden, porque claro, antes era, bueno, pues pasa el suceso y ahora venga, ¿sabes? Me pongo la coraza y sobrevivo como pueda. Y no, y luego de repente un día ¡pum!, todo eso explota y no sabes ni lo que te pasa, porque total. has ido acumulando un trauma, tapándolo con otro, con otro, con otro, porque se supone que tú debes de ser de una manera, tenemos la presión no solo de, o sea, lo que vivamos en nuestro trabajo, que es lo que hemos elegido también ser y servir, sino también lo que los demás esperan que nosotros seamos. Es como que no te puedes venir abajo en ningún momento porque tú eres policía y tienes que ser fuerte y dices, no, oye, soy un ser humano. Como otro cualquiera, ¿no? Es igual que tú que eres psicólogo, ¿no? Que a lo mejor la gente presupone de ti que tú tienes la solución a todo y que siempre estás estable y que nunca te vienes abajo, ¿no? Sí, sí. Y vamos que si lo creen, que vienen aquí diciéndomelo. Como tengas un fallo te voy a decir, bueno, tú que eres psicólogo, no veas, ¿no? Soy un ser humano, ¿no? Y ¿sabes? Te cuento algo. Durante un tiempo tenía una notita que leía antes de que entrara cada persona a la sesión que decía, no sé todas las respuestas, yo también me equivoco y aún así estoy aquí para acompañar a esta persona hasta donde pueda. Y me Qué bueno. parecía tan bonito leerlo porque me llevaba a la humanidad y a la humanidad de él, de no saber también qué, o de ella, en este momento qué estar haciendo, pero Ujú. podemos ir caminando juntos a ver qué va pasando, ¿no? Sí, sí, qué bonito, qué bonito. Sí, me Recuperar gusta un... y sí, además, o sea, me conecto contigo porque a mí también muchas veces me pasa de decir, mira, me muestro vulnerable y suelto también esa presión que a veces como que se espera de mí algo y es como, mira, y también invitas a la gente, por ejemplo, en la policía también, ¿no? De crear espacios de conciencia seguros, de decir, oye, me muestro vulnerable y esa vulnerabilidad no me hace más débil, todo lo contrario, Mm, me fortalece porque ahora ya puedo comunicar desde la tranquilidad de que yo soy un ser humano, que también me equivoco, lo que dices tú, no lo sé todo, y además, y también les invito a que duden de mm, lo que digo, ¿no? Porque estamos, yo digo, no son mis alumnos, ¿sabes? Son personas que venimos a compartir, porque yo también aprendo de ellos y a veces aprendo demasiado de cada uno de ellos, que yo les bonito. agradezco también que todos estos años, porque para mí ha sido un aprendizaje brutal y puedo acompañar a otras personas a través de las personas que ya he acompañado que me han enseñado muchísimo. Y eso que has comentado me parece súper bonito porque también, oye, te honra y trae a la persona desde, oye, ay, pues mira, es verdad. Y qué potente para mí, desde mi punto de vista, que existan los dos espacios, el espacio individual para el trabajo individual cuando sea necesario y el espacio grupal. Lo comparto mucho. No somos conscientes de la potencia que tienen ese tipo de espacios por cosas como tú dices, ¿no? A veces creemos que nuestro drama solo nos está pasando a nosotros y encontramos un espacio donde hablamos y empiezas a mirar y ves que, pues, a mí solo no es al que le pasa, ¿no? Y que hay muchos más. Entonces hay como un lugar donde nos sentimos acompañados por el simple hecho de que vemos que en la vida suceden cosas como muy comunes en realidad. No diferencia mucho una vida de una, quitando sucesos más extremos, pero todos vivimos más o menos situaciones que duelen y donde se sufre y de inseguridad, ¿no? Y sentir que hay un otro que está ahí también y además que te mira sin juicio, da sostén, ¿no? Para caminar. Parecen muy bonitos los espacios grupales. También Nazaret Castellanos, que la nombrabas antes de qué maravilloso trabajo está haciendo, ¿no? De incorporar cositas de Potente. Oriente a la ciencia aquí, traerlas y traerlas como con mucha fuerza. Em, Hablas de la policía, profesión con niveles de estrés muy altos. En sesiones me encuentro con una profesión que está sufriendo mucho también, en este caso es la docencia, los docentes, niveles de estrés porque se les abren muchos frentes, especialmente estamos hablando de educación primaria, secundaria, donde
no solo están los alumnos, no solo tengo que enseñar, sino hay unos niveles de burocracia muy grandes, hay unos padres que me exigen, ya yo en este sistema ni pincho ni corto porque pues, pasamos, ¿no? De ser alguien que tenía cierta autoridad a ser prácticamente un don nadie que no tiene ningún valor, sino que está ahí y todo el mundo lo que tira es cosas encima y esperan cosas de mí, ¿no? Entonces están viviéndolo con muchísima frustración, con muchísimo cansancio, con unos niveles de exigencia muy grandes. ¿Qué podrías compartirles? Que tú te mueves también con una profesión con unos niveles de estrés altos. ¿Qué pequeñitas herramientas podrías compartir si ellos estuvieran viendo este vídeo también, esta entrevista, que pudieran utilizarlas en su día a día, como hablabas también un poco para compartir con ellos, con las que más te sientes que te puedan servir? Sí, es complicado, ¿no? Porque claro, me pongo como en el lugar de ellos y digo, madre mía, sí, sí que además son personas que tienen una responsabilidad también, o sea, tienen una responsabilidad de la enseñanza, ¿no? Tienen a su cargo personitas que les están, digamos, integrando en este mundo y una labor súper esencial para los adultos del futuro. Entonces, a mí me viene, ¿sabes? La parte de conectarte con, digamos, con el para qué, o con esa esencia, esa intención por la que quisiste ser profesor o profesora. Porque sí es verdad que, sobre todo cuando son personas que trabajan para el sistema público, hay cosas que no podemos cambiar o cosas que sí, ¿no? Yo también trabajo en el sistema público y a veces, pues, yo tomo conciencia y digo, ¿el sistema quién es? O sea, el sistema somos las personas. Y si somos las personas, tenemos ese poder de cambio. Y yo lo he vivido, ¿no? Desde mi posición de una persona policía con otro policía, como hemos revolucionado una parte de la policía pues a través de pues, yoga en la policía, impensable. Pues oye, sí, nos han criticado, ha sido muy duro el camino de la lucha, mucha lucha, pero de repente, 5 años más tarde, ya soltamos la lucha, porque ya está integrado y es como, mira, es posible. Entonces, es como conectarte con esa intención de para qué, o sea, cuál es tu intención de qué lugar quieres enseñar o por qué, para qué quieres enseñar. Y yo creo que es el elemento más valioso, incluso pese a la que está cayendo ahí fuera, yo me conecto con esa intención que en la filosofía india se llama Dharma, con el propósito de vida, ¿no? Porque está de moda, pero sí, realmente es como esa intención por la que tú haces eso. Y yo creo que desde ahí no hay duda, incluso practicando esto, tomando conciencia de eso, que lo haces desde la compasión, desde el amor, que también estas filosofías nos hacen conectarnos con ese otro lugar, pues te genera menos conflicto y sueltas la lucha porque es como, oye, yo lo entrego con amor, lo entrego por este propósito, y yo creo que estos niños progresen en esta dirección y lo demás no depende de mí, si no depende de mí, suelto el control de lo demás para no sufrir, que es lo que nos invita mucho a estas filosofías orientales y la budista, ¿no? El todo es dolor, el sufrimiento es emocional, entonces si te enredas más en el problema que en generar soluciones, es inevitable que sufras. Entonces es así como lo que más me viene, porque sería engañarles, decirles que respiren, que tomen 3 respiraciones, que sí, eso está muy bonito y es muy poético, pero la realidad es otra, ¿no? A veces hay que aterrizar a las personas en la realidad y decir, oye, ¿tú por qué estás haciendo esto? ¿Para qué? ¿Te gusta tu trabajo? ¿No? Y si no, también toma la responsabilidad, como hablabas antes, la responsabilidad de cambiar y decir, si yo no estoy feliz en este trabajo, ya no me aporta, ya no, porque como la vida, no hay nada fijo, y aunque te saques una plaza fija, y a lo mejor tú dices, pues no estoy siendo feliz aquí, ¿qué hago? Llevo los 10 20 años de mi vida que me queda hasta que me jubile, y me jubilo y me da un cáncer o un infarto, porque no he vivido amargada. O sea, el momento presente, es la hora de tomar decisiones, de mirar qué es lo que te conecta, qué es lo que no te conecta. Es que si no, es como esa frase que dice, como haces una cosa, lo haces todo. Y a mí también me ha sucedido, ¿no? En diversos puntos que he estado en mi trabajo como policía, que me ha generado conflicto y decir, bueno, pues me cambio de esta unidad porque si no voy a tener que abandonar la policía, ¿no? Si yo no estoy a gusto en esta área,
pues voy a tener que buscar tomar acciones que a veces incomodan, sí, pero es que a veces tenemos que incomodarnos porque si no, nuestra zona de confort también nos produce disconfort. Vale. Entonces es así como lo que más me viene, ¿no? Que conecten con esa parte de la enseñanza que probablemente es la que le va a dar las respuestas de si sigo por aquí o tal vez cojo otro camino. Has comentado algo importantísimo y a la vez, no sé si sencillo de hacer o no, y te dejo aquí la pregunta difícil para el final, que es, claro, ¿dónde coloco esa línea, ¿no? De en el momento en que salto ya me estoy descuidando, ¿no? Porque lo que ocurre en ellos es como hay unos niveles de autoexigencia tan grandes que incluso se pueden enganchar en historias de padres y alumnos, ¿no? Mm, Entonces ya incluso se van con una historia que ni siquiera es de ellos a sus casas y rumiando y qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Entonces hay un momento en el que asume como un rol muy de omnipotencia, de salvador, que termina haciéndoles daño, ¿no? Porque no pueden. Ellos mm, solo pueden llegar hasta un lugar, ¿no? ujú, Y llegar hasta ahí es lo que pueden hacer. La cuestión es que quieren seguir y en ese seguir se hacen daño, ¿no? Es como, ¿cuándo es el momento? ¿En qué ujú, momento decide una persona que hasta aquí es donde puedo llegar y hasta aquí me quedo, ¿no? Pues como ujú. decías, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta tú que hasta aquí podía llegar en este ámbito de la policía y me voy a mover a otro? Porque si sigo por aquí, Mm. Que al final es como, yo conecto con esto, me quita la paz. O sea, si esto realmente me genera conflictos, estoy viendo que como que estoy en lucha, que estoy en las fuerzas, no me estoy permitiendo como soltar el control. ¿Sabes? Esto, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Porque para mí la felicidad es como estar en calma. Incluso aunque esté cayendo la que esté cayendo fuera, es como, vale, pues bueno, esto es lo que toca ahora y tal. Pero si veo que me quita la paz, ¿sabes? Que hay algo intranquilo. Es que tú lo notas, ¿no? También yo hago como que se nota a través del cuerpo, ¿no? Cosas que de repente que tienes insomnio, preocupaciones, que estás como, que no estás. Entonces es como, a ver, ¿qué me está pasando? Y parar, empiezas ahí. ¿no? Claro, es que el parar y sí, los momentos a solas también, ¿no? De cuando entras como en esa vorágine, pum. O sea, que a veces es como ese pum, que a veces viene con algo, a enfermedades, digamos, que yo siempre digo, las enfermedades te sanan, ¿no? Pues oye, el Mm. momento, igual que te vas de vacaciones y te pones malo, revísate. Si cada vez que vienen unas vacaciones, unos días, dices, joder, mis únicos días para tal y me pongo malo, pues entonces ahí hay que echar la mirada para atrás y revisar Mm. qué es lo que no estás escuchando. Estás llevando tu cuerpo al límite y por eso, ¿sabes? Todo el rato, sistema nervioso simpático, lucha, ¡pum! Te pone malo, Ya. parasimpático, decir, ya no puedo más, me tengo que regenerar. ¿No? Y es esa escucha que también te va a decir, oye, hay algo que me está robando la paz. O sea, por eso hablábamos de la conexión con el cuerpo, ¿no? Tengo Mm. algo aquí, en la boca del estómago, no sé qué. Y revisar, bueno, no sé en terapia lo hacéis mucho también, ¿no? De identificar situación, pensamientos, Mm. emociones, conductas. Y, oye, ese trabajo es muy bueno al principio escribirlo, hasta integrarlo, para que luego te des cuenta de por qué tengo una sensación en la boca del estómago y revises. Ah, hostia, es que, pues mira, he discutido hoy con un padre o una madre, no le he puesto atención y me estoy dando cuenta que se me está reflejando aquí en la boca del estómago porque tengo una incomodidad. Oye, pues, ¿qué solución tengo que poner? Pues voy a llamar a este padre, a este madre. Sí, es verdad que siempre desde la tranquilidad. El trabajar estas técnicas te ayudan también a controlar la reactividad emocional, porque más que cuando estás con padres, con madres, que ellas vienen, ¡pum!, full agresivo, no sé qué, y tú, si no trabajas en cultivar tu paciencia y eres reactiva también, vas a reaccionar de manera impulsiva, ¡pum! Ahí no se va a solucionar nada, ¿no? Como dos Ok. miuras ahí, cuerno con cuerno. Entonces, claro, los profesores tienen esa tarea súper importante de cultivarse. Y es el autocuidado, ¿no? Porque siempre, y lo decimos también en profesiones no solo de policías, sino también de personal de emergencias, de sanitarios. ¿Quién cuida al que cuida?
¿no? Y totalmente. cuida al que está enseñando, que al final los educadores también son cuidadores, ¿no? De la Mm, enseñanza de esas personas, en ese rato que esos niños están compartiendo, pues son su responsabilidad, ¿no? Entonces son cuidadores también. Pero claro, es ser parte de, tienen que cuidarse a ellos mismos para poder dar lo mejor a los demás. totalmente, me parece un maravilloso eslogan para ir cerrando, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? Necesitamos, incluso para poder dar lo mejor de nosotros, necesitamos alguien con quien poder tener esos momentos de Mm, también de autocuidado y de autocuidado con un otro también, ¿no? Tengo mi espacio para mí, tengo mis espacios de soledad, de sentarme, de mi práctica, también un otro que me acompaña, ¿no? En relación. La importancia de tener un otro con el que vincularnos de forma segura, ¿no? Ese espacio para compartir. ujú. Para terminar, Nadia, ¿qué te gustaría aportar para cerrar la entrevista? Bueno, más que entrevista, charla, porque a mí, sobre todo, darte las gracias por este ratito de compartir, de charlas, de darnos cuenta, ¿no? Porque siempre digo, Polines, a través de estas interacciones, también a mí me ayuda como a reafirmarme, e incluso a observarme, ¿no? De realmente es como estoy siendo coherente con lo que estoy diciendo, que, que siempre digo que no soy perfecta y me gusta también, y lo hago, ¿sabes? Cada cierto tiempo, de revisarme para ver si estoy en armonía, en coherencia con lo que digo, con lo que hago, con lo que siento, con lo que comparto, que a veces no lo estoy y no pasa nada, está bien, forma parte del proceso y por eso te doy las gracias también por haberme invitado y haber tenido este ratito, así que para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias también por Muchas este gracias. rato.